desde el mismo inicio en que como canciller nos enteramos que el problema de la falta de acuerdo entre ANDE y Electrobras llevaba a la instancia de las altas partes de la Cancillería este tema, hasta la finalización de mi función institucional como canciller en este tema. He tratado de ser muy exhaustivo en mi declaración, tratando de comentar todo tipo de hechos, todo tipo de acontecimientos, todo tipo de reuniones en lo que a mí respecta, delimitando claramente mis responsabilidades y al mismo tiempo de la gente que estaba a mi cargo. Y por supuesto también respondiendo a los requerimientos de los señores, del señor fiscal y de las señoras fiscales. Yo estoy muy contento por este hecho de haber contribuido para el esclarecimiento de la verdad. Mi gran deseo es que esto haya contribuido para que la verdad, toda la verdad, pueda salir a luz en muy poco tiempo. La verdad es la que va a instalar la justicia, y la justicia es un bien que todos necesitamos en el Paraguay. Sobre el famoso punto 6, ¿qué pudo aportar, ingeniero, en esta declaración? Que el famoso punto 6 nunca existió en ningún tipo de documentos oficiales de la Cancillería, ni antes, ni durante, ni después. De hecho, cuando hablé sobre el tema, les mencioné que yo dejé todo tipo de documentaciones oficiales. Todas las documentaciones oficiales que obran en Cancillería las he dejado aquí para que puedan ellos investigar y corroborar. Ahí había una agenda bien concreta, unos puntos sobre los cuales se habían puesto de acuerdo los negociadores, y eso se llevó adelante. Yo me enteré de este punto, vale la pena recalcar esto, me enteré de este punto el día 31 de julio, yo ya no era ministro, ya no era canciller, yo había renunciado el día 30, el 31 a la mañana, cuando miro los periódicos y veo lo que aparece, el negocio, yo lo denomino el negocio paralelo, ¿verdad? El negocio donde hay una suerte de intención de transacción económica sobre la venta de energía de la ANDE a una empresa brasileña. Me desayuno con ese tema. Entonces lo he llamado al ex vicecanciller y ex embajador paraguayo en Brasilia, el embajador Hugo Zaguier Caballero. Le dije, ¿qué diablos, ¿a qué diablos se refiere esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este punto 6? Y el embajador Zaguier me relató que él tomó conocimiento del tema el día 23 de mayo a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, estando en Brasilia, a través de un mensaje por WhatsApp que le había enviado el entonces presidente, el ingeniero Pedro Ferreira. Le dije, pero yo no me enteré ni antes, ni durante, ni después. ¿Qué pasó con este tema? ¿Por qué no me informaron? Me contestó el embajador Zaguier que ese tema él no le dio la importancia debida, porque me dijo, esto hace a una reforma del Tratado de Itaipú. Por lo tanto, se tiene que encarar a través de notas reversales. Y lo que nosotros estábamos negociando, canciller, me dijo, era un instrumento diferente. Era un instrumento en el cual se quería utilizar para acercar posiciones, para superar divergencias. Un instrumento de superación de divergencias realmente. Era una suerte de marco administrativo operativo que me dijo, me estaba explicando el embajador Zaguier, que no se utiliza, no se debe utilizar para tratar este tema contemplado en los artículos 13, 12 y 13, tengo entendido 13 y 14 del Tratado de Itaipú. Me dijo que para tratar ese tema se tenía que llevar adelante un proceso diferente en donde no solamente debían tomar parte la Cancillería Nacional, sino también el Ministerio de Minas y Energía del Brasil y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República del Paraguay. Por lo tanto, me dijo él, ese día 31, yo por esa razón ya no lo informé.
Aparte me dijo, me pareció muy poco formal la forma en cómo me presentaron. Esa es la información que yo recibí el día 31 de julio, ya luego de haber renunciado al ministerio, la información por parte del embajador Zaguer. Usted mencionaba anteriormente, senador, que había dado instrucciones precisas de que cualquier negociación no termine afectando económicamente finalmente al consumidor final. ¿Quién finalmente no respetó esas disposiciones, esas instrucciones precisas? Ya que Zaguer estaba enterado del punto 6. No se respetó, no, yo me refería al tema, yo le di tres, voy a repetir porque esto es muy importante. Yo le di tres directrices fundamentales al señor jefe negociador, el embajador Zaguer, que tenía que respetar a rajatabla. La primera directriz era que cualquier decisión respecto al aumento de la contratación de potencia garantizada por parte de la ANDE a Itaipú no debía implicar aumento de tarifas. Le dije, el Paraguay en este momento no está en condiciones de aumentar tarifas para la gente por la condición de desaceleración económica. Por lo tanto, no vamos a aceptar ningún tipo de aumento de potencia garantizada que implique inmediatamente aumento de tarifas. Esa fue la primera directriz que yo le di. La segunda directriz que le di fue, hay un instrumento denominado CADOP 170/2007, negociado en ese año. Ese instrumento le da al Paraguay el privilegio de contratar potencia excedente en primer lugar. Es la primacía para el Paraguay en la contratación de potencia excedente. Le dije, eso está fuera de toda negociación. Ese instrumento CADOP 170/2007 debe permanecer. Y el tercer eje directriz que le di fue que me preocupaba mucho que desde el año 2009 no existía un contrato pleno anual de contratación de la energía por parte de ANDE y Electrobras con Itaipú, que había un modelo provisorio de contratación que se hacía de manera mensual y que solamente implicaba la interacción entre los dos directores generales y los dos presidentes de ambas empresas, o sea, ANDE y Electrobras. Eso me pareció, esa falta de rigurosidad me pareció peligroso para el futuro y le dije, solucionen todo tipo de debilidad institucional para que en el día de mañana Brasil, cuando nos sentemos a negociar el Tratado de Itaipú, no nos saque en cara nada, que no nos diga, ustedes están haciendo esto, están haciendo inadecuadamente aquello, esto no corresponde. Le dije, solucionen todo, de la ley a la ley por el camino de la ley y respetando el tratado. En ese sentido quiero decir que se respetó en ese sentido, se iba a hacer por un contrato anual, se iba a volver a hacer por un contrato anual, se respetó del instrumento CADOP 170/2007 que da la primacía al Paraguay en la adquisición de potencia excedente, energía barata, y para el tema de la tarifa, nosotros estábamos en plena negociación y la Itaipú Binacional había aceptado la petición de la ANDE para la, diríamos, cooperación en cuanto a construir obras de infraestructura eléctrica y logística para la ANDE, de tal manera que la ANDE pueda resistir, no pueda tener impacto y pueda en los próximos 4 años no aumentar tarifas. Si no había una cooperación por parte de la Itaipú, la ANDE solamente estaba en condiciones de soportar sin aumento de tarifa entre 18 meses y 24 meses. Cuando esto me comenta el ingeniero Pedro Ferreira, yo me voy junto al presidente, le digo, presidente, acá necesitamos que la Itaipú Binacional invierta en infraestructura eléctrica, es decir, construcción de líneas, construcción de subestáticas, aumentar nuestra capacidad de traer nuestra energía de Itaipú, al mismo tiempo de logística, software adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto, presidente, le digo, nosotros aseguramos que en los próximos 4 años no aumente la tarifa. Y el entonces presidente de ANDE envió a la Itaipú Binacional una petición. Esto me comentó luego el director general de Itaipú, me mostró el documento y se estaba en pleno proceso de negociación para que eso sea posible.
eran entre la cooperación que la Itaipú iba a dar a la ANDE para evitar el aumento de la tarifa, era entre 200 y 270 millones de dólares, que era un poco lo que se estimaba que en casi 5 años iba a afectar, 4 o 5 años iba a afectar a la ANDE. Prácticamente se aceptó, el propio presidente lo llamó al director general de Itaipú, le dio la orden respectiva, se aceptó todo aquello, lamentablemente no se llegó a firmar. Entonces, lo que quiero decir es que se cumplieron estas premisas de no iba a haber aumento de tarifa, se respetó el CADOP 170/2007 y se iba a hacer todo firmando los contratos respectivos, que es lo que a mí me preocupaba y por el cual yo me preocupé mucho y en la última etapa, personalmente, hablando con el presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, y hablando con el presidente de la República, teníamos que viabilizar esta cooperación por parte de Itaipú para la ANDE para evitar el impacto tarifario de aquí a 18 meses o 24 meses. ¿Y qué fue lo que falló finalmente entonces? ¿Por qué al final se terminó firmando algo, entonces se canceló? Yo creo que voy a hacer una autocrítica. Si bien ya no soy ministro, no pertenezco al gabinete, yo creo que hubo una gran deficiencia comunicacional. Tengo que ser muy sincero, ¿verdad?